Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 5 de septiembre y yo soy Rogelio Segovia. Bienvenidos a People Trends. Vamos a empezar hablando acerca del señor Elon Musk y primero de una nota que salió la semana pasada en el periódico Wall Street Journal, que publicó un extracto de una biografía que está próxima a salir de este personaje. La nota, que puedes encontrar en línea, menciona que una noche después de que se hiciera público que él estaba comprando acciones de Twitter, decidió reunirse en secreto en su casa para cenar con el entonces director general de la compañía. Musk encontró agradable al director general e incluso lo dijo: es un tipo agradable. Pero ese es el problema. Si tú le preguntas a Musk, dice la biografía, ¿qué rasgos necesita un director general? No incluiría para nada ser un tipo agradable. Una de las máximas de este personaje es que los directivos no deben aspirar a agradar, necesitan escupir fuego. Al final, el artículo menciona que Musk no es una persona alegre, le gusta el drama oscuro y tormentoso en lugar de la charla alegre y ligera. Recordaremos que cuando Musk llegó por primera vez, una vez que había comprado ya esta compañía, a Twitter, llegó con un excusado en las manos diciendo que por ahí se iba a ir prácticamente toda la compañía porque no era una buena organización y no era una organización de la que él se sintiera orgulloso. A mí me llama la atención cuando escuchamos que Musk es una persona que le gusta el drama oscuro, tormentoso, en lugar de estas charlas ligeras, que hay gente que lo admira, hay gente que realmente dice: me gustaría ser como es él. Y por eso estamos en la situación de temas de liderazgo donde estamos actualmente. Mucha gente sabe que yo soy un declarado detractor del estilo de liderazgo del señor Musk. Por supuesto que admiro su espíritu emprendedor, su visión de negocios y también que muchísima gente quisiera trabajar con él. Tan solo Tesla es la compañía que más solicitudes de trabajo recibe por cada vacante en el mundo y es una cantidad impresionante. Pero tampoco podemos dejar de tratar a las personas como seres humanos y esta biografía, que va a estar interesante, ya la leeremos y ya la conversaremos, platicaremos en este espacio. Va a dar mucho de qué hablar, sobre todo desde perspectivas de liderazgo. Situación de negocios actual. Hace una semana se publicó una nota de prensa del Servicio de Administración Tributaria, inserte aquí música de miedo, en el sitio oficial del Gobierno de México, donde menciona que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Seguro Social, el SAT, el propio SAT y el Infonavit, es decir, toda la artillería pesada de recaudación del gobierno federal, trabajan de forma coordinada para garantizar el cumplimiento de la reforma en materia de subcontratación laboral y evitar que se vulneren los derechos de las personas trabajadoras. Por ello, la Secretaría del Trabajo Federal ha realizado más de 3,000 acciones de inspección en la materia e impuesto multas por 27 millones de pesos. Déjame te comparto 3 datos relevantes derivados de estas inspecciones y que puedes encontrar en el mismo comunicado de prensa que te comento. Se han encontrado o se han hecho los siguientes hallazgos. 2.9 millones de personas trabajadoras migraron hacia su empleador verdadero, es decir, estaban en una situación de simulación. El salario base de cotización aumentó de 469 a 597 pesos. Esto es un incremento del 27.4%. Aquí lo que llama la atención es que en el caso de las mujeres, el aumento fue del 29%. Es decir, las mujeres siguen estando en una situación muy vulnerable en estos temas de simulación laboral. Y finalmente, derivado de lo anterior, se han cancelado 1,755 registros del Padrón Público de Contratistas de Servicios u Obras Especializadas, el famoso REPSE. Dice la sabiduría popular que el que avisa no es traidor. Las autoridades laborales ya avisaron lo que están haciendo. La pregunta es cómo nos preparamos y qué hacemos si recibimos una visita de inspección por parte
de toda esta artillería pesada encabezada por la Secretaría del Trabajo, escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de E&Y, quien nos da una detallada explicación de qué hacer si recibimos una visita de este tipo. Como es muy común, regresando de este receso vacacional de verano, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se pone muy activa en materia de inspecciones. Esta semana pasada tuvimos una semana movidita con nuestros clientes con respecto a inspecciones en materia de subcontratación primordialmente. Por ello, estimamos conveniente platicarles a todos los que nos escuchan varias recomendaciones para este efecto, ¿no? Para ello traemos 5 recomendaciones para las inspecciones en materia de la Secretaría del Trabajo. La primera, recomendamos siempre tener un manual de atención a las autoridades, es decir, anticipémonos qué es lo que nos va a pedir la autoridad. Tenemos una inspección en materia de la Secretaría del Trabajo, en materia de subcontratación, qué es lo que tenemos que exhibir. Tenemos una inspección de la Secretaría de Salud, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos van a revisar. Anticipémonos, son cuestiones que podemos anticipar, ¿no? Tengámoslo bien estudiado y tengamos implementado un manual. Ojo, esto lo puede hacer una micro, una pequeña, una empresa mediana, es decir, pues informémonos y tengamos documentado qué es lo que nos van a pedir en la cuestión de inspecciones. Esto va directamente relacionado con la recomendación número 2. Tengamos una persona designada para atender a las autoridades. ¿Quién lo va a hacer? Es también muy común que de repente llegue una inspección. Vamos a poner el ejemplo de la Secretaría del Trabajo. ¿Y quién lo va a atender? ¿Es el de finanzas? ¿Es el vigilante? ¿Es el de recursos humanos? ¿Es el de la entrada? Pues no, o sea, tengamos a una persona designada responsable de hacerle frente a las inspecciones y de que sea el responsable de deshogar de forma correcta. Si bien es cierto, pues probablemente no podrá él o ella tener toda la información, pues sí que sea el responsable de hacerle frente a las inspecciones en esta materia. La tercera, tengamos en orden nuestra documentación. Insisto, creo que podemos anticiparnos a qué es lo que nos van a pedir. Entonces, esto nos permite pues tener un archivo, tener un defense file de lo que pudieran pedirnos en cuestión de inspecciones, ¿no? Entonces, tengamos un archivo correcto para hacer defensa en el tema de las inspecciones. Número 4, seamos corteses, seamos amables con las personas que están haciendo nuestras inspecciones. Es común, de repente estás tú trabajando y te llega una inspección y que te pongas, pues digamos, a lo mejor agresivo, molesto o pues sí, sacado de onda. Recordemos que ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Probablemente seamos un poquito empáticos, a lo mejor vienen de una inspección de 3-4 horas en algunos hornos, en algunos patios expuestos al sol y demás. Pues seamos corteses, entendamos que son personas que están haciendo su trabajo, solamente eso, ¿no? Y por último, tengamos coherencia con lo que desahogamos en nuestra inspección. Algo que me gusta siempre decirle a nuestros clientes y amigos es que en el derecho y en general, en las inspecciones, pero en general en el derecho, es bien importante ser, parecer y poderlo probar. Tengamos coherencia entre lo que somos, entre lo que estamos diciendo, y por ello directamente parezcamos a lo que estamos diciendo y que sea factible que lo podamos probar, es decir, tengamos suficientemente documentado lo que estamos sosteniendo. Economía. Hablemos del empleo en nuestro país, el cual refleja cierta mejoría, y aunque la población ocupada aumentó, los resultados del mercado laboral mexicano reflejan limitadas mejoras. En julio aumentó en 2 millones el número de personas ocupadas respecto del mismo mes del 2022. Sin embargo, hay señales de precarización del trabajo. Déjame te cuento que esto es debido a que muchos empleos se están generando en el sector informal. Para ser bien precisos, de los empleos generados este mes de julio del 2023, el 64% fueron informales. Este 64% equivale
a 296,297 empleos. En el país, en todo el país, tenemos, de acuerdo a datos del INEGI, 17.81 millones de empleos precarios, y este es un tema muy relevante del tipo de empleo que tenemos en nuestro país y también el nivel de movilidad económica que tiene la sociedad. Pero cabe destacar a Nuevo León, ya que en el segundo trimestre de este año, la informalidad laboral en Nuevo León se ubicó en 36.1%, es decir, está descendiendo. Esta cifra es menor en 1.6 puntos porcentuales a la registrada el año pasado, que estaba en 37.7%, bien por lo que están haciendo las empresas, las organizaciones y el gobierno en el estado. Pero, pese a la reducción de este indicador en Nuevo León, el número de personas que se encuentra aún en la informalidad laboral en la entidad es de 1,010,000 personas. Y aquí quiero hacer una pausa. Si ahorita tenemos problemas de atracción de talento, tenemos un alto número de rotación y estamos batallando para completar las plantillas laborales en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, quizá deberíamos, es más, no quizá, deberíamos de voltear a ver a este 1,010,000 personas que están en la informalidad laboral y tratar de que se cambien a la formalidad laboral, de que tengan un empleo seguro con beneficios sociales. El tema es qué tipo de empleos estamos ofreciendo y con qué salarios para que la gente prefiera mantenerse en este nivel de informalidad. Esto nos deja como conclusión de que hay dudas sobre la verdadera capacidad de la economía para generar los empleos que requiere el país. Cambiando de temas laborales en México y moviéndonos a temas de economía propiamente dicho y crecimiento, es de resaltar que la economía evolucionó mejor de lo que se previó a fines del año pasado, ya que aunque se esperaba una tasa de crecimiento del país del 1%, ahora se prevé que será del 2.3 al 3%. Claro que hay que tomar en cuenta que el país cayó totalmente durante la pandemia, que no hubo apoyos económicos por parte del gobierno a las empresas para tratar de sortear o capotear toda esta crisis económica, esta contracción económica, y que pegó a los empleos, pegó a la gente, y por eso estamos viendo este tema de precarización. Pero bueno, por lo pronto celebremos que en vez del 1% se prevé que sea del 2.3% del 2.3 al 3%, pero todavía estamos lejos de lo que necesitamos. Por su parte, en Estados Unidos, el mercado laboral de aquel país se mantiene obstinadamente ajustado. La economía estadounidense añadió 187,000 puestos de trabajo en agosto, frente a los 157,000 revisados a la baja en julio, con lo que superó las expectativas del mercado, que estaban esperando 170,000 y se generaron 187. Pero, aún así, fue el tercer mes consecutivo en el que la generación de empleo se encontró por debajo del umbral de los 200,000. Esto refleja un alivio gradual de las condiciones del mercado laboral. La tasa del desempleo aumentó del 3.8% desde 3.5% previo, y esta es la tasa más alta desde febrero del 2022. Me preguntarás por qué es bueno que esté incrementando el desempleo en Estados Unidos y que no se esté generando todos los empleos que se están esperando. Se estaban esperando un umbral de 200,000 y quedó en 187. Pues básicamente porque esto ayuda a disminuir presiones en la economía, por ende en la inflación, que termina repercutiendo en las tasas que la Fed, el Banco Central de aquel país, va dictando, que siguen siendo inusualmente altas, y ya comentamos en el episodio anterior que todo indica que así se van a mantener. ¿Cómo impacta todo esto a nuestro país, todo lo que sucede en Estados Unidos? Bueno, la divisa mexicana se vio afectada por un incremento del nerviosismo sobre una posible desaceleración de la actividad económica, luego de que este reporte del viernes pasado mostró que el mercado laboral podría empezar a tener mayor holgura. Entonces, lo que empieza a ser bueno para Estados Unidos y en general puede ser bueno para la economía mundial, tiene repercusiones o tuvo algunas repercusiones negativas en el peso mexicano.
Por lo pronto escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, comentarnos o compartirnos su análisis económico semanal. En temas de economía y finanzas, un par de notas interesantes sucedieron la semana pasada, aunque ambas parecieran ir en sentido contrario. Primero, la economía mexicana ha superado las previsiones, lo que llevó precisamente al Banco de México a revisar al alza su estimación de crecimiento económico para el presente año al 3% en comparación con el 2.3% que se tenía previamente. Esta cifra se encuentra cercana a las expectativas de los analistas de la encuesta Citibanamex y también coincide con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este aumento en la perspectiva de crecimiento refleja la vigorosidad y capacidad de recuperación de la economía mexicana en el contexto actual. Sin embargo, también se publicaron noticias sobre el mercado laboral. En este sentido, es alentador observar que en julio de 2023 se registraron 2 meses consecutivos de recuperación. Durante este periodo se contabilizaron 59.5 millones de personas empleadas, lo que representa un incremento significativo de 774.162 empleos en comparación con el mes previo. Además, se evidenció un aumento notable de poco más de 2 millones de plazas laborables en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, es importante destacar que más del 50% de estos empleos se encuentran en el sector informal, lo que plantea desafíos en términos de estabilidad laboral y seguridad social para los trabajadores. Esta tendencia en el mercado laboral refleja la necesidad de abordar la informalidad y promover empleos formales y estables en el país. Talento. Hablando de temas de talento y de empleos y esta escasez que estamos teniendo y que estamos platicando desde inicios de este año, quiero comentar una nota de esas notas pequeñas que de repente se pierden por ahí entre las notas de prensa, que si está en una página de internet queda ahí en un huequito chiquito y si es en el periódico se traspapela entre las hojas, y tiene que ver acerca de FEMSA, Fomento Económico Mexicana, esta empresa de origen regiomontano de talla mundial. Por 5º año consecutivo, FEMSA se convirtió en la empresa mexicana que más emplea a personas refugiadas y migrantes de Centroamérica y el Caribe. Esto lo destacó Anabel Olivas, jefa de diversidad, equidad e inclusión de esta compañía, durante su participación en el Encuentro Empresarial por la Sostenibilidad del Pacto Mundial México 2023, organizado por la ONU. Felicidades y enhorabuena a FEMSA por estar haciendo esta labor, que definitivamente es una labor que les beneficia en la captación de talento, pero también es una gran responsabilidad social de diversidad, equidad e inclusión. Enhorabuena. Cultura. Hoy en día que los noticieros y redes explotan en noticias y opiniones por si habrá o no crisis económica, nosotros lo estamos mencionando en cada uno de nuestros episodios de este podcast. También de la inflación desbordada que ya más o menos se está conteniendo y la falta de tanto de productos como de personal capacitado. Lo sensato, y esto es un decir, es acudir a los expertos y pronosticadores del futuro para que nos ayuden a entender y descifrar qué sigue. Bueno, si tú eres de los que les gusta acudir a estos expertos y pronosticadores, te cuento que Daniel Kahneman, autor de Pensar rápido, pensar despacio, Premio Nobel de Economía, y Nassim Taleb, autor del Cisne Negro, hablan acerca de un sesgo conocido como la ilusión de los entendidos, que por cierto, este término fue acuñado por Kahneman. Taleb, el autor del Cisne Negro, quien aboga por la cancelación del Premio Nobel de Economía, lo que es Kahneman, ya que cree que las teorías económicas del potencial ganador pueden ocasionar efectos devastadores, señala nuestra tendencia a construir, y aparte creérnosla, narraciones del pasado que hace que nos resulte difícil aceptar los límites de nuestra capacidad predictiva. Es decir, como creemos que entendemos el pasado, nos imaginamos que así va a ser el futuro y no entendemos que nuestra capacidad predictiva tiene límites. Por su parte, Kahneman critica a las emisoras de televisión y radio, así como a los periódicos que tienen su plantel de expertos cuyo oficio es comentar el pasado reciente y augurar el futuro. Y nosotros, los espectadores y lectores,
creemos que estamos recibiendo información privilegiada o al menos perspicaz. El problema, nos dice Kahneman, es que las personas que se pasan y se ganan la vida estudiando un tema en particular hacen predicciones con menos aciertos que los de un mono lanzando dardos. Porque siempre nos equivocamos en predecir el futuro. Según Kahneman, asegura que poco o nada podemos esperar de los inversionistas de Wall Street que creen que acertarán en su predicción de los precios futuros, y esto es por dos motivos. Uno, los errores de predicción son inevitables porque el mundo es impredecible. Dicho en otras palabras, ni siquiera los pronosticadores del tiempo atinan lo que va a pasar el día de mañana. Y segundo, es la excesiva confianza subjetiva que no puede valer como indicador de acierto alguno. De hecho, la confianza escasa puede tener más valor informativo. Alguien que confía poco en sus conocimientos y en su capacidad de predicción, quizá es alguien a quien tenemos que ponerle más atención. Dice Kahneman, la cuestión no es si estos expertos están capacitados, la cuestión es si su mundo es predecible. Por lo pronto, escuchemos a Daniel Ordaz y veamos qué nos dice acerca de estas predicciones. Daniel es consultor, speaker, columnista, emprendedor y organizador de Disrupt HR en México. Los expertos, y no se diga los economistas, pues pasan una buena parte del tiempo haciendo predicciones y luego otra parte del tiempo explicando por qué no se dio o sordeándose cuando de plano le fallaron. Creo que ahorita en el país tenemos varios indicadores que estamos claramente viendo que van mejor de lo que esperábamos. Algunos muy a la vista de todos, otros no tanto. Y bueno, son noticias buenas para todos en general. Creo que eso es muy bueno. Y lo importante es ver cómo lo podemos traducir en el día a día, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro empleo. Y que dejen de estarnos diciendo también del gobierno de 200 niveles lo maravilloso que es la vida y que podamos traducir eso a cosas concretas que nos sirvan a todos y que podamos ser tratados como personas mayores y no que nos quieran estar dando dulces y jugándose en la boca. Que no se nos escape. Esta semana en mi artículo para el periódico El Financiero de mi columna Conectando los Puntos, hablo acerca del gran error de las empresas, la retención reactiva. A ver, si al hablar de retención nos referimos a la acción de retener o de dejar ir a un colaborador que ha recibido una oferta de empleo, mejor no hagamos nada porque estaríamos evidenciando una falta de estrategia en la gestión de talento. Es decir, nos preocupamos de la retención cuando llega un o una colaboradora y nos dice, ya me voy. Entonces ahí es donde empezamos estos procesos de retención. Un colaborador que ha decidido escuchar una oferta de trabajo y aparte compartirla con su empleador, no debiera de ser contraofertado definitivamente. ¿Pero por qué? Primero, según las estadísticas, el 80% de las personas que aceptan contraofertas acaban abandonando su actual empleo en un plazo de 6 meses y 9 de cada 10 lo hacen en un año. Y segundo, porque si a nuestro empleado ya le estamos ofreciendo lo máximo que le podemos ofrecer, tanto de salario, puesto, beneficios tangibles y no tangibles, ambiente laboral, etc., hacerle una contraoferta solo va a ocasionar 4 cosas. Sobrepagar a la persona y frenar su crecimiento económico a futuro. Crear insatisfacción entre sus pares, ya que ellos se sentirán mal pagados y van a decir, ¿qué onda? ¿Se trata aquí de llegar con una contraoferta para que me mejoren? Tercero, llevarlo a una posición para la cual probablemente no está aún preparado, lo cual siempre suele terminar mal. Y finalmente, exhibe una deficiencia del programa de talento de la organización, tanto del jefe directo como de recursos humanos, al no contar con sucesores o reemplazos. Y si la empresa no le estaba ofreciendo ya todo esto, es decir, el mejor salario, puesto, beneficios que podía ofrecerle, ¿por qué el colaborador debería quedarse con alguien que le estaba esquilmando lo que le correspondía? Por eso, y es lo que hablo en mi artículo, la estrategia de retención no debe ser reactiva, debe ser proactiva y estar inserta en el proceso de gestión de talento de la empresa. ¿Deberías dejar ir a un empleado con otra oferta de trabajo? Sí, definitivamente sí, y en mi artículo te comparto el detalle de por qué y qué hacer.
Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 5 de septiembre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.